Avengers Endgame siempre fue una mala película y no nos dimos cuenta. En 2019 se estrenó el punto cúlmine de la saga de las gemas del infinito, la culminación de un universo cinematográfico que había empezado hace más de 10 años. Endgame no fue solo una película, fue una ceremonia. La gente gritaba, lloraba, aplaudía, se abrazaba con desconocidos. Cuando el Capitán América levanta el martillo del Thor, el cine explotó. Cuando reaparece Peter, la sala dejó de ser una sala para convertirse en un estadio furioso gritando. Y cuando Tony Stark dijo "yo soy Iron Man", no estabas viendo simplemente la muerte de un personaje, estabas despidiendo al hombre que había empezado todo. Y por eso durante mucho tiempo criticar a Endgame parecía casi injusto, porque para millones de personas Endgame no era solamente el cierre de una historia, no el cierre de una etapa de su vida. Pero cuando vuelves a verla varios años después, sin una sala llena, sin gritos, sin teorías, sin esa sensación de estar presenciando un momento histórico, algo cambia. Y ahí aparece una pregunta, o más bien una afirmación de mi parte. Endgame empeora cada vez que la vemos, porque cuando quitamos el hype, vemos que todas las cosas que suceden en el medio parecieran no tener sentido. Los viajes en el tiempo, las reapariciones y hasta un cambio de villano que no parece ser la mejor decisión. Cuando sacas el evento del lado, aparece una película mucho más frágil de lo que recordamos. Y para entender por qué pasa esto, de ver una película varios años después y sentir que es mala, tenemos que separar tres cosas. Pero si vos ya tenés tu respuesta, dejala en los comentarios. Hey flaco, estoy de acuerdo con tu afirmación, Endgame empeora cada vez que la vemos. O si no estás de acuerdo, puedes comentar, no flaquito, pasaste un límite jodidísimo, Endgame es cine. Comentalo también en la caja. Pero antes de comentártelo, quiero que entiendas lo importante que fue para mí hacer esta investigación. Siempre es una responsabilidad investigar información para poder transmitirla y contarla en el canal. Por eso dejé de usar los navegadores tradicionales y me pasé a Opera Browser, para no volverme loco con decenas de pestañas abiertas buscando fotogramas o declaraciones de los directores, sino que uso las Tab Islands, donde agrupo mis pestañas por temas e incluso puedo asignarles un nombre y elegir un color. Además, las puedes colapsar y volver a abrir para ahorrar espacio en pantalla según lo que necesites. Por ejemplo, acá tengo un grupo llamado Estructura, uno azul para los viajes en el tiempo y otro exclusivo para la evolución de Thanos. Y si me topo con información histórica, teorías de la comunidad o ensayos muy extensos sobre el universo de Marvel, puedo usar su IA integrada. La página completa en segundos, crear un resumen limpio o verificar las fuentes, algo totalmente clave hoy en día para no estructurar un video basado en una noticia falsa. Además, es gratis y no tengo que crear una cuenta para empezar a usarla. Incluso para comparar datos uso el split screen, lo cual es una de mis opciones favoritas, porque me deja ver hasta 4 páginas a la vez sin perder el foco en lo que hago. En una pantalla tengo el metraje de Avengers de 2012, en otra sobre Endgame, mientras busco videos y mantengo abierto el guión que voy escribiendo. Además tengo mi Google Calendar ahí mismo en la barra lateral para controlar mis fechas de entrega y edición sin tener que abrir pestañas nuevas, teniendo todo al alcance de un clic. Así que si quieren llevar su producción de contenido o el día a día al siguiente nivel, Opera Browser es sin duda la mejor opción. Les dejo el link acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Creo que todos vamos a coincidir en algo, y es que la primera vez que la vimos no cuenta, porque la primera vez que vimos Endgame no estábamos viendo una película en condiciones normales, estábamos viendo un final de 10 años de expectativa, estábamos viendo una promesa que Marvel venía construyendo desde el año 2008, el resultado de teorías, trailers, filtraciones, rumores, miedo, nostalgia, ansiedad y una sala llena esperando exactamente lo mismo que vos. Y cuando eso pasa puede suceder algo bastante raro, y es que una película puede sentirse más grande de lo que realmente es. No porque sea falso, porque la emoción no sea real, todo lo contrario, la emoción fue real, los gritos, las lágrimas, el impacto cultural fue real. Y eso nos lleva al primer punto, el evento. Y es que esta película no empieza cuando comienzan los títulos, empieza 10 años atrás, con Tony Stark en una cueva construyendo
construyendo una armadura. Empieza con Nick Fury apareciendo al final de Iron Man para decir una frase que en ese momento, incluso para muchos que no conocíamos a los héroes de Marvel, no tenía mucho sentido. Nick Fury presentando el proyecto Vengadores. Honestamente, desde este lado del mundo siempre fuimos más conocidos de la Liga de la Justicia, pero los Vengadores, ¿quiénes son? Empieza con Capitán América despertando en un mundo que ya no entiende, Thor cayendo a la Tierra como un dios arrogante, Loki invadiendo Nueva York, el primer círculo de héroes en 2012, la visión de Tony con el escudo roto, Civil War separando al equipo, Thanos ganando y el chasquido, dejando un año de silencio con muchas preguntas. ¿Cómo van a volver? ¿Van a repetir el chasquido? ¿Qué pasa después de algo así? Entonces, cuando vos y yo nos sentamos a ver Endgame, no estábamos llegando vacíos, estábamos llegando completamente llenos, cargados de información y de emociones. Endgame es una película que no tiene que construir toda su emoción desde cero, que no tiene que ganarse tu atención en el primer acto, la empatía por los personajes en el primer acto. No, esa emoción ya viene construida de antes. Cuando ves a Tony perdido en el espacio, no estamos viendo solamente a un hombre muriendo en una nave, estamos viendo a alguien que queremos por lo que hizo antes, porque lo conocemos de antes. Estamos viendo a alguien que pasó de fabricar armas a sacrificarse una y otra vez por un mundo que nunca termina de dejarlo en paz. Cuando vemos a Steve haciendo terapia, diciendo que todos tenemos que seguir adelante, nos lo está diciendo a nosotros. Y honestamente, en ese momento, no queremos seguir adelante. E incluso lo vemos a él, un hombre que nunca pudo del todo seguir adelante con todo lo que le tocó ocurrir, diciéndole a otros qué es lo que deben hacer. Para entonces, al final del tercer acto, cuando se abren los portales, no aparecen solamente personajes, sino todos nuestros recuerdos. Wakanda, Doctor Strange, los Guardianes, Spider-Man. Y esa es la magia de Endgame, pero también es su trampa. Seguime con esto. Cada escena vibra por los recuerdos de otras películas. La primera vez que la vimos no estabas pensando si la escena de los portales estaba construida de manera orgánica, si tenía sentido. No, estabas buscando con los ojos, mirando a ver si volvían todos, quiénes eran los que aparecían, buscando a Spider-Man, buscando a Black Panther. La primera vez no estabas pensando si el fanservice está justificado. Estábamos agradeciendo que volvían, y eso es hermoso, pero también es peligroso, porque cuando una escena funciona porque te devuelve principalmente algo que ya amabas, eso envejece de una manera distinta. La primera vez se siente como una recompensa, la segunda, algunas partes empieza a sentirse como un museo. Y acá hay una distinción importante, y es que el fanservice no es automáticamente malo de por sí. Eso sería una lectura demasiado simple. Fanservice malo es el que te dice: hey, ¿te acordás de esto? Y te lo trae de vuelta. El fanservice, bueno, podríamos decir que es el que aprovecha tu memoria para cerrar algo emocional. Capitán América levantando el martillo de Thor funciona. Podríamos decir que es parte de un buen fanservice, porque funciona muy bien, porque hay una promesa emocional detrás. Desde la era de Ultron, la película había insinuado que Steve quizás era digno. Cuando lo vemos finalmente levantar el martillo, no se siente como un truco para hacer gritar, se siente como una confirmación, como si la película nos dijera: sí, este hombre siempre fue digno. Y por eso esa escena todavía funciona. Al día de hoy, aun si la viste 1000 veces, te va a seguir emocionando y va a seguir teniendo sentido. Eso no es nostalgia vacía, es memoria usada como drama. Pero no todo Endgame envejece igual. Los portales, por ejemplo, son una de las escenas más poderosas quizá de la historia de cine de superhéroes como experiencia colectiva, pero en una escena revisada pierden algo inevitable. Lo mismo pasa con algunos guiños. El Hail Hydra funciona como un chiste y como una reversión de una escena famosa que se dio en un cómic. El Capitán peleando contra su versión de 2012 funciona casi como un juego. La visita a Nueva York funciona porque volvemos al momento donde todo se volvió gigante. Pero en Rewatch estas escenas se sienten menos como una necesidad dramática, como una justificación sólida por sí misma, y más como una visita guiada al archivo de Marvel. Vamos a profundizar en esto en un momento más
más adelante, pero antes quiero que me sigas con este concepto, y es recompensa de memoria. Una recompensa de memoria no envejece igual que una escena dramática. Una escena dramática te puede doler aunque sepas lo que va a pasar. Una recompensa de memoria te sorprende la primera vez, luego ya se convierte en un recuerdo de la sorpresa que tuviste esa primera vez que la viste. Y eso es exactamente lo que le pasa a Endgame. Empezás a notar que donde la película debería estar construyendo drama, en realidad está administrando aplausos. Y quizás el ejemplo más claro de esto es el momento donde aparecen todas las heroínas juntas al final de la batalla. La idea simbólica es clara, pero dentro del caos de la escena de una batalla se siente sumamente posada, excesivamente impuesta. Se siente menos como una acción que nace orgánicamente del momento y más como una imagen pensada para ser capturada, compartida y celebrada. La primera vez puede funcionar porque, seamos honestos, estás completamente entregado al evento, a lo que pueda suceder, a lo que te vaya a mostrar, pero reviéndola una vez más, la escena se vuelve bastante evidente, se le ven todos los hilos, y eso va sucediendo con la película una y otra vez. Endgame no se cae porque tenga exceso de fanservice, sino que se debilita cuando el fanservice se vuelve demasiado evidente, y entonces empezás a mirar la película, la primera vez estabas feliz de que ocurriera, y entonces cuando pasa el tiempo y mirás a la película como película, todos los hilos al descubierto dejan la desprolijidad narrativa demasiado expuesta, lo que nos lleva al segundo punto, y es cuando se apaga el hype. Cuando se apaga el hype, la emoción, Endgame deja de parecer una conclusión perfecta a 10 años de universo cinematográfico y empieza a parecer una película bastante más floja. El primer síntoma es su propia estructura. Por dar un ejemplo, los viajes en el tiempo. Porque, seamos honestos, el viaje en el tiempo de Endgame no funciona para nada. Comienza a ser desde algo imposible hasta Iron Man moviendo un poco las manos y diciendo ¡guau! Lo solucioné. Y no funciona principalmente como un elemento de ciencia ficción. No está interesado en explorar paradojas temporales, ni en una reflexión profunda sobre el destino, el costo filosófico de alterar el pasado. El viaje en el tiempo funciona como una visita por el museo de Marvel. Volvemos al 2012, al Tesseracto, al Cetro, Loki, Asgard, Guardianes, al ascensor, a Howard Stark, escenas, objetos, frases, lugares que ya tenían una carga emocional antes de que la película los tocara. La primera vez tiene su magia verlo, pero si rasgamos un poquito así la pintura, no tiene ningún sentido nada de lo que está pasando. Y ni hablar de su conclusión final. Sí, estoy hablando de vos, Capitán América viejo, sentado en una plaza sin ningún tipo de sentido. El viaje en el tiempo no tiene nada de ciencia ficción. Funciona solo como una nostalgia estructural. No es un poco de fanservice metido adentro de la película, sino que es fanservice siendo toda la estructura narrativa. Esto convierte a la película en un elemento sumamente frágil, en un castillo de naipes. Porque cuando una película se apoya demasiado en lo que ya conoces, corre el riesgo de sentirse menos como una historia que avanza y más como un homenaje constante. Y de nuevo, la primera vez es divertido, pero en una segunda vez el truco se nota demasiado, porque cuando ya no estás hipnotizado por la celebración, aparece una pregunta incómoda. ¿La película está contando una historia o recorriendo su propia historia? Y esa diferencia importa y mucho, y esa es una de las razones por la que Infinity War también envejece mejor. Pero ya voy a hablar de Infinity War en un momento, pero antes hay que hablar de otro problema clave, que se nota más en cada revisión, y es Thanos, porque Infinity War tenía algo que Endgame nunca logra recuperar del todo: un señor villano, un verdadero villano con alma. Horrible, sí. Genocida, probablemente. Equivocado en todos los sentidos posibles, pero con una idea clara. Thanos en Infinity War no daba miedo porque fuera fuerte, daba miedo porque estaba convencido. Tenía una misión, una lógica interna, un motivo tan fuerte que parecía como una topadora que se llevaría todo puesto por delante para poder lograrlo. La película lo trataba casi como protagonista, y eso era inquietante. Pedía a nosotros más de Thanos en pantalla. No era simplemente el malo que quiere destruir al universo, era alguien que creía genuinamente que estaba salvándolo. En Infinity War, Thanos da miedo porque cree que es el héroe, porque tiene convencimiento, porque tiene un motivo para hacer lo que hace y para perseguirlo. En Endgame, Thanos da miedo porque tiene un ejército. El Thanos de Endgame es el del 2014, es una versión anterior, una versión que no vivió todo lo que
que pasó, que no hay un duelo emocional entre los protagonistas y él. No sacrificó a Gamora de la forma que Thanos lo hizo. No ganó, no se retiró, no sintió ese cansancio luego de haber cumplido su destino. Es una versión más simple, más emocional. Y sí, sirve para la batalla final, pero pierde toda la complejidad que hacía fascinante al villano anterior. En Infinity War, Thanos era una idea caminando. En Endgame es el jefe final de un videojuego. Y eso lo cambia todo, para mal. Porque una cosa es pelear contra un villano que encarna una visión torcida del mundo. Y otra cosa es pelear contra una amenaza que llega desde el pasado. Para que la película tenga clima. La batalla final funciona como espectáculo, como recompensa, pero no funciona con ningún tipo de fuerza dramática. El Thanos que nos importaba ya murió al principio de la película. Y ese es quizás, al menos para mí, el error más grande de Endgame. Porque mientras más poderoso sea tu villano, más fuerte va a ser tu historia. Pasó en Infinity War, pero pasa también en otras grandes películas como El Caballero de la Noche con el Guasón, No Country for Old Men, Siete Pecados Capitales, todo. Mientras más complejo sea tu villano, mientras más poderosas sean sus fuerzas, más fuerte y emocional va a ser tu historia. Ahora, si traemos a un personaje que es el malo porque es el malo y no vivió toda la batalla, no lo hizo sangrar Tony Stark, no vivió nada de lo que pasó, no hay drama, no hay historia. Y esta decisión de cambiar tan drásticamente un personaje, para mí pasa lo mismo con Thor, siendo uno de los personajes más interesantes de toda la película en Infinity War. Thor es probablemente el personaje más destruido de todo Marvel. Recapitulemos rapidito. Thor perdió a su madre, perdió a su padre, perdió a su hermano, perdió a Asgard, perdió gran parte de su pueblo. Y cuando por fin tuvo la oportunidad de detener a Thanos, falló, no le apuntó a la cabeza. Ese error le costó la mitad del universo. Entonces la idea de que Thor caiga en depresión, alcohol, aislamiento, culpa, abandono, tiene muchísimo sentido. Es más, me animo a decir que no solo tiene sentido, son las consecuencias lógicas que podría tener este personaje. El problema no está en que Thor esté roto, sino como la película se ríe constantemente de cómo se rompió. Su cuerpo es un chiste, su alcoholismo es un chiste, todo su personaje es un chiste. Y la primera vez sí, es como, hey, estás gordo, qué gracioso. Porque el shock funciona, porque no esperábamos ver a Thor así, porque la película usa el contraste entre un dios perfecto y un hombre destruido como gag. Pero en Rewatch, cuando ya conoces el chiste, queda demasiado incómodo. Estás viendo un personaje devastado que la película te pide que te rías de los síntomas de su devastación. Y es una pena porque cuando Endgame realmente se pone a mirar a Thor con compasión, funciona. La escena con su madre en Asgard, el viaje en el tiempo no tiene sentido, pero la escena funciona. Y la película deja de burlarse de él y lo mira como alguien que está profundamente perdido. Endgame funciona mejor cuando abraza el trauma de Thor más que cuando intenta convertirlo en un chiste. Endgame, cuando se apoya en sus personajes, funciona. Cuando se apoya en el chiste o en ser un museo, envejece peor. Y ahí es donde viene el último punto con un giro brutal, y es que es la comparación la que la condena. Porque sí, es inevitable compararla con la película que vino justo un año antes. Infinity War envejece mucho mejor porque es una película de tensión. Endgame envejece distinto porque es una ceremonia de cierre. Y esta diferencia, amigos, es fundamental, porque Infinity War es una película que avanza constantemente como una cuenta regresiva, como una presión que se nos va aplicando. Thanos buscando las gemas, los héroes intentando detenerlo, pero cada gema que consigue hace que la derrota parezca más inevitable. Cada grupo de personajes empuja hacia el mismo desastre. Todo se mueve hacia un punto: Wakanda, el guante, el chasquido, la derrota. La película tiene una premisa dramática muy simple y es una pregunta: ¿van a poder detenerlo? Y esa pregunta se sostiene a lo largo de más de 2 horas de film, porque nadie lo puede detener. Y vamos pasando de un grupo de héroes a otro grupo de héroes a otro grupo de héroes, y esa presión cada vez se empieza a ejercer hasta que llega Thor y decimos: ¿lo detiene? Y esa cuenta regresiva es la que nos va aplicando presión y tensión que hace que todo el dramatismo
ritmo narrativo funcione. Y aunque vuelvas a ver la película y sabes la respuesta a la pregunta de si lo van a detener, y es no, la película funciona porque está construida de una manera tan orgánica y tan natural y con tanta tensión que vos querés volver a experimentarla. Porque la tensión no depende solamente de la sorpresa, depende de cómo cada escena acerca a los personajes al fracaso. Infinity War tiene urgencia, dirección, amenaza, un villano que concentra el conflicto y un final devastador. Y por eso, aunque ya sepas cómo termina, sigue funcionando. Porque la película no fue construida como una recompensa, sino como una presión. Endgame, en cambio, tiene otra naturaleza. Es una misión, una celebración, una batalla final, una despedida. Y eso la hace emocionalmente enorme, pero narrativamente más irregular. Y eso es interesante. De hecho, los primeros minutos de Endgame diría que son de lo mejor de la película, porque se anima a mostrar el silencio, la pérdida, el vacío, pero luego la película comienza a convertirse en otra cosa. Y es entonces donde la comparación nos termina mostrando una paradoja interesante, y es que Infinity War, siendo más simple, es mucho más fuerte que Endgame, que es más grande, pero mucho más frágil, porque Infinity War no necesita tanto que recuerdes 10 años de Marvel para funcionar. Ayuda, claro, que hayas visto las películas y todo, pero decime si no conoces a un amigo que vio un resumen y fue a verla y la disfrutó igual, porque la estructura básica funciona. Un villano que quiere reunir objetos de poder, los héroes intentando detenerlo, fallando en cada defensa, y luego el villano gana. Una estructura brutalmente efectiva. Endgame, en cambio, depende mucho más de que te importe el pasado, que te emocione volver a Nueva York, que te emocione Tony hablando con su padre, que te emocione Steve viendo a Peggy. Y si eso te importa, la película pega. Pero cada vez que la ves, ese mismo evento, ese mismo golpe, ya no tiene fuerza. Entonces lo que queda es una película llena de gags, grandes momentos, easter eggs que se ocupan de construirlo todo, menos hacer una película. Entonces la pregunta es, ¿Endgame empeora cada vez que la ves? A mi manera de verlo, amigos, sí, y empeora bastante. Luego de 7 años que se estrenó, podría decir que hasta me parece una película muy floja. No quiero decir mala, porque es injusto ver a alguien que puso tanto esfuerzo, trabajo y demás decir que lo que hizo es malo, pero sí floja, que depende demasiado de su evento, que depende demasiado de la nostalgia. Fue el cierre de una década en la que millones de personas crecieron juntos con estos personajes, pero verla sin la sala llena, sin gritos, sin esa sorpresa, sabiendo quién aparece, quién muere, entonces aparece otra Endgame, no esa que viste la primera vez en el cine, sino una más irregular, más frágil en casi todos los puntos claves de la trama. Pero eso quizás es justamente la paradoja. Endgame no fue diseñada para ser revisada, sino únicamente para ser recordada. Como recuerdo, nadie puede juzgar si para vos fue perfecto. Como evento histórica, como despedida casi imbatible, pero como película, cada vez que la ves se nota más el truco. Ahora, la realidad es que hay un punto clave de por qué yo siento que va a fallar la nueva película de los Vengadores, y es su multiverso. Si te interesa saber más de eso, te recomiendo que veas este video, porque déjame decirte que con solo haber visto los trailers ya podemos afirmar por qué la próxima película de los Vengadores pende de un hilo. Corre a verlo. Mi nombre es Iván y me atrapaste. Es cine.